Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ustedes desde ya les agradecemos que estén en sintonía de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Y por supuesto estamos acá para llevarles como siempre los temas importantes de país que nos van a permitir conocer desde la perspectiva de nuestros invitados elementos de juicio que nos van a llevar a crear nuestra propia lectura sobre la situación que tiene que ver con el tema de cooperación económica y en otras áreas para nuestro país, sabiendo de que en los últimos días hemos tenido un acuerdo de ratificación precisamente con el gobierno de China, ¿verdad?, donde se ampliaron ciertas facultades en esta materia. Por un lado. Por otro lado también vamos a hablar de esa relación con los Estados Unidos y sobre todo también desde el punto de vista de lo que implica la aprobación de nuevos empréstitos y ratificación que en la última Asamblea Legislativa se ha llevado a cabo. Así es que una Asamblea Legislativa donde se han aprobado, de acuerdo a algunas cifras que se nos han dado, que son 1.530 millones de dólares en deuda. Así es que así están las cosas y esos son los temas que vamos a tener este día. Quiero darle la más cordial bienvenida a un economista amigo de mucha y destacada trayectoria en esta materia, don Alfredo Milián, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias, don Ernesto. Muy agradecido. Bueno, voy a saludar desde ya, creo que tenemos ya el contacto con Ricardo Castaneda. Él es economista senior de ICEFI. Hola Ricardo, qué gusto saludarte. Hola Ernesto, buenos días, el gusto es mío. Un saludo por supuesto a Carlos, a todos los amigos televidentes también. Gracias y te agradezco como siempre la disponibilidad para acompañarnos en el análisis pendiente de los temas que están sobre la mesa. Saludo a don Carlos Vela también hasta Washington. Gracias por acompañarnos, don Carlos. Qué bueno tenerlo a esta hora de la mañana. Bienvenido. Muchas gracias Ernesto, el gusto es mío. ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Don Alfredo Villa. Rato que no nos vemos. Aquí estamos, muchísimas gracias, les agradezco a los tres la oportunidad que me dan de colocar sobre la mesa y el análisis de nuestro público, de nuestros televidentes, un tema de mucha importancia que comienzo precisamente por preguntarles a ustedes cómo ven hasta este momento, hasta esta fecha, el estado actual de las relaciones de Estados Unidos con El Salvador después de lo que sucedió a partir del 1 de mayo, en primer lugar, y después de que la Asamblea Legislativa, desde luego, aprobara un convenio con amplias facultades precisamente con el gobierno de China. Así es que esos son los elementos que nos van a permitir a conocer de manera muy puntual también aquellos aspectos que tienen que ver con préstamos. Así es que, no sé, voy a darle la palabra a los tres para que en el tiempo prudencial de 1 minuto y medio, 2 minutos puedan hacer sus valoraciones y poder llevar a cabo toda la, digamos, dinámica que nos corresponde desarrollar en este programa. A ver, don Alfredo. Primero, muchísimas gracias, don Ernesto, a la audiencia de Diálogo con Ernesto López, que tiene tanta difusión aquí en El Salvador, y esos programas que siempre son inquietantes para la población. Y por supuesto, agradecer a mi amigo Ricardo, con quien ya tuvimos un intercambio importante, y bueno, y también con el señor Vela, que lamentablemente no lo veo en Washington, nunca me ha invitado a su casa, y definitivamente somos de Oriente, somos medio parientes, porque él es de allá, de Santa Rosa de Lima, de aquellas zonas, y mi abuela también. Entonces es posible que tengan cierto parentesco. Así es que aquí te tengo que ver. Bueno, interesante, así son las cosas, don Carlos, ¿eh? Bueno, no escuché, pero la próxima vez que estés por acá sí te voy a invitar a la casa, ya pasó la pandemia. Qué bueno. A ver, ¿cuál es el examen que haces del país? Don Carlos, comienzo con usted abriendo entonces un poco la temática. Bueno, yo creo que el préstamo que va a dar la China es un préstamo bueno,
no le veo mucho problema, excepto de que simplemente es un proyecto de llave en mano, que no hay transferencia de tecnología. Tiene 3 aspectos: el desarrollo del proyecto, el diseño conceptual, el diseño propio y la construcción. Ellos le llaman otro nombre en la China, pero el diseño conceptual pueden participar los salvadoreños. El diseño propio dice que eso lo determina la China y es donde hay la transferencia de tecnología, y el diseño y ya la construcción pues serían chinos los que lo harían. Entonces sí, yo creo que sí está bien, ¿verdad?, que traigan algo a El Salvador, pero no están trayendo, digamos, no hay un intercambio de tecnología, no hay algo que en realidad vaya a ayudar al país a largo plazo. Ok, Ricardo. Mira, Ernesto, sobre este tema particular, con la negociación que se ha hecho con China, yo creo que uno de los puntos medulares es el tema de la transparencia. Por ejemplo, el presidente señaló que estábamos hablando de una donación de $500 millones. Sí. Sin embargo, no existe un documento, por lo menos, que esté acceso a la ciudadanía, que se pueda saber si efectivamente son $500 millones o no. El proceso, tal como se discutió en la Asamblea Legislativa, e incluso vimos que ni se leyeron artículos por artículos, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente para las circunstancias con las que está El Salvador, si efectivamente fuera cierto una donación de $500 millones, es una donación muy importante que puede ayudar evidentemente incluso al tema de reactivación económica, si se logra hacer de manera eficiente, efectiva, pero me parece que el tema de transparencia queda mucho a deber, y entonces a partir de ahí surgen muchas incógnitas sobre lo que pudiera en realidad estar sucediendo, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Sobre este tema, yo creo que yo sí tengo un par de cositas que decir, porque es muy importante. Yo respeto, por supuesto, todas las opiniones que se vierten de lo que es una relación con China, que no la conocemos, pero por otra parte, considero que es un tanto atrevido opinar sobre China superficialmente y sin fundamento. Tiene China que verse en forma globalizada y no parcializada. El siglo XXI nos muestra un cambio sustantivo en la Tierra, en el globo, en donde el desarrollo mundial cambia su epicentro y la economía se dirige a Asia. Ya la Europa, la zona atlántica, Estados Unidos comienzan a pasar a un segundo nivel. Las potencias en el siglo XXI son 5 solamente: China, India, Unión Europea, Rusia y Estados Unidos. Eso es lo que se perfila, y esas son las potencias que van a manejar la política internacional en el siglo XXI. China popular es un país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes. Comparativamente, Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Estados Unidos es la potencia número 1 económica, porque el poder adquisitivo de la población de los Estados Unidos es el más alto en términos globales. Y consecuentemente, el valor agregado que esa población, el valor por cápita que esa población tiene, es precisamente lo que lanza la importancia de su economía. Pero acordémonos de una cosa: el día que China, 1.400 millones, tenga la capacidad adquisitiva que tiene los Estados Unidos, va a ser 4 veces más grande. Es decir, que ya se hace el análisis que para el 2028 China absolutamente ha superado la economía de los Estados Unidos totalmente. ¿Significa que no estamos equivocados con esta mirada puesta a China como país? Exactamente, es precisamente un nuevo entrante. Nosotros hemos vivido como país chiquito
contenido económicamente dentro de todas nuestras limitaciones, precisamente dependiendo normalmente de Estados Unidos. Usualmente se dice de que nuestros países son el jardín trasero de los Estados Unidos. Pero acordémonos de una cosa, o sea, Estados Unidos sigue siendo el punto principal de nuestra relación. Por supuesto, es innegable, el socio número 1 comercial y económico. Ahora, eso no quiere decir que El Salvador eternamente va a tener que vivir dependiendo de la relación con Estados Unidos. Y de hecho, yo creo que El Salvador tiene ahora oportunidad de abrir un poco el espacio y de mundializarse. Y ese es el tema que me gustaría... Claro, por supuesto. Buenos elementos nos agrega. ¿Qué piensa el resto de los invitados? Sí, fíjese de que no hemos escuchado nada, pero de todas maneras yo le voy a dar mi opinión. A ver, ¿por qué no? Siempre tenemos un problema de conexión de audio con... Voy a pedirle a nuestro equipo que resolvamos eso, porque si estamos así no vamos a interconectar o a hilvanar lo que estamos discutiendo. No sé si nos quedamos o intuye de lo que se estaba hablando, de lo poco, don Carlos. Mire, no escuché nada, pero más o menos conozco el pensamiento de lo que se dijo. No escucha, don Carlos, voy a corregir esto. ¿Usted tiene audífonos para estar escuchando de su conexión? No, yo ahorita lo que tengo es un aparatito que me permite escuchar bien y hablar bien, que se lo he puesto a mi computadora, que es equivalente. Es como una... A ver, lo que me extraña es que me escucha muy bien a mí y no escuchó la intervención. A usted lo escucho perfectamente. No sé qué estará pasando, vamos a resolverlo, pero a ver, le doy la palabra a don Carlos, sí. Mire, yo verdaderamente, aquí estamos comparando manzanas con peras, ¿verdad? La China, como bien se mencionó, ¿verdad? Es un país mucho más grande, tiene mucho más habitantes que los Estados Unidos, tiene 5 veces más habitantes que los Estados Unidos y tiene una economía más o menos del mismo tamaño. Eso quiere decir que la entrada per cápita o la entrada por familia en la China es mucho menos que la de Estados Unidos. Por ejemplo, el promedio en la China creo que son $12,000 al año. En los Estados Unidos el promedio es 61. El salvadoreño en Estados Unidos tiene un promedio de como entre 40 y 50 mil dólares al año. Yo verdaderamente no veo las caravanas de salvadoreños yéndose a la China si en Estados Unidos gana 5 veces más. Entonces yo creo que no podemos comparar, digamos, son esperas con manzanas. El estándar de vida en los Estados Unidos es superior. En la China los niveles de pobreza son muy altos. Por ejemplo, la diferencia del gasto diario de una persona pobre en la China con una persona de la clase media es abismal. $2 por una persona pobre y $50 por una persona de la clase media. O sea, estamos hablando allí un multiplicador altísimo. O sea, creo que sería hasta más pobres que en El Salvador los pobres de la China. Entonces yo no veo que haya, digamos, ninguna comparación. No veo salvadoreños que estén yendo para la China, ni quiero que alguien quiera que tengamos, digamos, situaciones de divergencias sociales como las que existen en la China. Por ejemplo, los uigures, hay 2 millones presos. Acá en los Estados Unidos no hay ningún latino, no hay millones de minorías que estén presas, reeducándolos a que se vuelvan ¿cómo se llama? Que se vuelvan chinos, porque hay varias, digamos, en la China hay 5 diferentes etnias, y los chinos es la última dinastía china, que la dinastía Qing, que son los que mandan. Los demás no crea que están tan bien. Entonces yo verdaderamente no veo qué es lo que nosotros tenemos en El Salvador que nos puedan, digamos, dar los chinos que nos sirvan a nosotros. Por otro lado, yo creo que El Salvador con los Estados Unidos es como el sol con la tierra. Giramos juntos. Y eso se llama 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos
y 6 mil millones de dólares que entran al año. Okay. Eso nunca lo va a poder dar la China. Ok, ese es un punto relevante también para el análisis y la discusión. Ricardo, a ver, veamos un poco tu lectura de lo que escuchaste ya en estas dos intervenciones. Tú sí tienes una buena referencia. Sí, mira, efectivamente estamos frente a relaciones con las dos principales potencias económicas del mundo, ¿no? Yo creo que cuando El Salvador decide empezar a relacionar era algo positivo porque obviamente permitía abrir nuevos mercados, los cuales pudiera ayudar en una estrategia de exportaciones. Lo que pasa es que en las circunstancias que nos encontramos en estos momentos, pareciera que la estrategia de El Salvador es decantarse por un país sobre otro, ¿no? Es decir, en un momento en los cuales las relaciones están tensas, yo diría que quizás en su peor punto con Estados Unidos desde la era democrática, justo, por ejemplo, se envía a la Asamblea Legislativa que se aprueba este convenio marco cuando estaba desde 2019, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que creo que hay que verlo desde la lógica de la economía política, porque obviamente si tú tienes los dos socios comerciales, pues creo que es algo bueno. Ahora, si tú escoges un socio comercial, en este caso China, sobre Estados Unidos, creo que ahí es un enorme error estratégico, sobre todo que esto conlleva, ¿no? Ya muy bien Carlos señalaba esas relaciones fuertes que hay entre El Salvador y Estados Unidos. Permíteme agregar un par de cosas. Las remesas representan casi un 20% del PIB para El Salvador. El principal socio comercial donde se envía la mayor parte de exportaciones es Estados Unidos, donde proviene la mayor parte de inversión extranjera directa es Estados Unidos. Adicionalmente, en estos momentos, El Salvador se encuentra en negociaciones, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, y el rol que pueda jugar Estados Unidos también es importante. Entonces, me parece que hay que tener una visión amplia sobre lo que está sucediendo y las implicaciones que esto puede tener, particularmente en toda la población. A ver, pero en el fondo y en esencia, lo que escucho acá son dos posturas, en este caso de don Ricardo y, perdón, de don Alfredo y de don Carlos, que son bastante antagónicas, digo, opuestas, ¿no? Desde ese punto de vista de la percepción de cómo puede ser lo conveniente o no de tener un fortalecimiento o una apertura o una consolidación de este tipo de cooperación. Yo recuerdo que la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Julie Chun, en su momento dijo: señor presidente, nada de China viene sin condiciones. Y el presidente de la República le contestó en su momento en su cuenta en Twitter, no sé si la producción me lo puede encontrar, donde le dijo: pero si ustedes son los principales socios comerciales de ellos, ¿cuál es el pecado? En pocas palabras, lo que decía el presidente, Ricardo. Y el resto tiene la palabra. Sí, no, y efectivamente, ¿verdad? También para China y Estados Unidos existe una relación fuerte comercial, pero yo creo que ahí es muy importante comprender que si nosotros quedamos en medio de un choque entre dos trenes, esos costos y esa factura la va a terminar pagando la población, ¿no? Y yo creo que es ahí donde hay que digamos, tener esa mirada mucho más amplia, insisto, por las implicaciones que puede tener para El Salvador, sobre todo porque eso tampoco lo podemos dejar de lado de lo sucedido a partir del 1 de mayo, ¿no? Es decir, ¿en qué momento es que se empiezan a tensar más las relaciones con Estados Unidos? Bueno, de las decisiones que se dan el 1 de mayo, con la destitución de los magistrados, del fiscal, donde prácticamente hay un rompimiento del Estado de Derecho, donde la comunidad internacional en su conjunto muestra sus preocupaciones, pero es Estados Unidos, diría yo, quien está encabezando esas preocupaciones, ¿no? Ya vimos las primeras respuestas, yo creo que todavía falta más con el tema del reporte de la ayuda a través de USAID, y entonces creo que es muy importante ver los siguientes pasos que puede dar Estados Unidos frente a lo que está sucediendo en el país. Ya vamos a llegar a ese tema de la ayuda de USAID. Sí, don Carlos, sí, también don Alfredo, sí. Ernesto, mire, los Estados Unidos yo no creo que va a tomar más pasos. Yo creo que ya ha hecho lo máximo que va a hacer. Si verdaderamente yo aquí vivo, yo no he escuchado nada en las noticias con respecto a El Salvador. Simplemente uno porque se mantiene al tanto y anda buscando los lugares especiales.
Yo creo que la carta del IGE es más importante por lo que no dijo que por lo que dijo. ¿Y cuáles son las cosas que no dijo? Que iban a parar las remesas. No dijo que iban a parar remesas. Que iban a acusar al gobierno de El Salvador de estar haciendo persecución fiscal. No lo dijo. Que ¿cómo se llama? Que iban iba a poner en riesgo los TPS. No lo dijo. O sea, que lo único que dijo fue la cuestión con respecto a los préstamos de los bancos. Pero yo les voy a decir una cosa, los bancos no están, ellos no venden política, ellos prestan dinero. Y el objetivo de un banco es otra cosa. En ningún banco se ponen a discutir. Sí impacta las cuestiones políticas, pero no es lo que determina. A mi parecer, digamos, el error más grande que se ha hecho es de que Mary-Carmen llegó y dio declaraciones que no eran correctas, que en los Estados Unidos causó mucho malestar en mucha gente, y por otro lado hubo gente en El Salvador que estuvo haciendo lobby porque en El Salvador le amenazaran con quitar las remesas. Entonces, mire, esas tres cosas las quitó el IGE de la carta. O sea, aquí hay otros salvadoreños que tenemos acceso a los centros de poder en Estados Unidos, y yo más o menos conozco lo que la gente de derecha en El Salvador estuvo proponiendo al IGE, que quitaran las remesas, que el problema que acusaran al gobierno de persecución fiscal, etcétera. Yo creo que eso es incorrecto. Ahora, si yo bien entiendo de que, digamos, la empresa salvadoreña puede sobrevivir un rato sin las remesas, ¿verdad? Porque ellos de eso viven, pero ellos aguantan más que la población. Claro. Pero pedir que quiten las remesas me parece a mí totalmente injusto y desproporcional, y en eso yo no estoy para nada de acuerdo. De acuerdo, y recordemos que nuestro modelo de economía es de consumo, y es obviamente que el impacto sería bastante le agradezco mucho a don Carlos, le agradezco mucho a don Carlos y a don Ricardo. Yo tengo dos problemas básicamente, porque estamos tocando dos temas fundamentales que no los puedo separar. Uno es colocar al público salvadoreño en la perspectiva globalizada de la geopolítica mundial. Y el otro es la China y las perspectivas chinas dentro de la política nacional, que es un país chiquito, que realmente sus perspectivas de análisis internacional son muy pocas. Quiero decir, por ejemplo, en la última intervención que tuvimos, hablamos de los socios comerciales de El Salvador. Hablamos de que el socio comercial número 1 era Estados Unidos y que el socio comercial número 2 era realmente Centroamérica, fundamentalmente Guatemala. En este momento, señores, el socio comercial número 2 después de Estados Unidos se llama China. Es China. Claro, es las importaciones más las importaciones. Las importaciones de China de El Salvador superan los 2.000 millones de dólares. Repito, las importaciones de China son las más importantes, 2.000 millones de dólares. Las exportaciones a China de El Salvador llegan escasamente a 77 millones de dólares. O sea, el diferencial que hay es abismal. Pero ¿qué es lo que podemos decir? De esas exportaciones de 77 millones de dólares que exportamos a China, hay mucho producto agropecuario. Para los productos agropecuarios tradicionales de El Salvador, incluyendo café, China, el mercado es muy importante. China es un importador insaciable de alimentos y de productos naturales. Ahora bien, las importaciones de Estados Unidos, de El Salvador, rondan en los 3.000 millones. Y las exportaciones a Estados Unidos de El Salvador son significativas, son arriba de 1.400 millones de dólares. O sea, con Estados Unidos tenemos una estabilidad muy grande. Ahora, quiere decir que si en este escaso tiempo China ha crecido de una manera tan grande en la relación comercial con El Salvador
y ya con una presencia globalizada de China, quiere decir que China está aquí a quedarse. No es que usted va a tener a China unos días y que luego se separa. ¿Por qué? Porque China es un país en expansión. China es una potencia, repito, para el 2028. China ha superado a Estados Unidos, la va a competir militarmente, políticamente, económicamente, y además es el creador más importante de la deuda de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene miedo, desde luego que tiene problema con la participación de la Ruta de la Seda, que es el programa de Xi Jinping, y cómo el milagro económico de China se dio y cómo ahora esta potencia, así como Estados Unidos, a finales del siglo XIX, siglo XX, cuando Estados Unidos hace el Canal de Panamá, después de la Primera Guerra Mundial también, porque fue en el 14, Estados Unidos se proyecta como la potencia mundial. Pero ¿qué es lo que ha pasado un siglo anterior? Gran Bretaña fue la maestra y la dueña del mundo. ¿Y a dónde está Gran Bretaña ahora? Quiere decir que el imperio británico se fue reduciendo, y si ahora pierde por alguna razón Escocia, entonces Gran Bretaña se va a quedar reducida a un pequeño país europeo. Entonces, ¿a dónde está el atractivo para un país en crecimiento como El Salvador? Evidentemente que hay preocupación sobre China, sobre el aspecto que muchos que son anti relación con China consideran que China se va a aprovechar de la relación comercial y de la cooperación internacional. Aquí tenemos que apartarnos un poquito, porque realmente los casos de China a través de la Ruta de la Seda, especialmente en Asia y en los otros países del mundo, claro, ha financiado puertos y toda la infraestructura, ferrocarriles, puertos, hidroeléctricas y todo lo demás se ha ido desarrollando por China, y China tiene billones de dólares. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que expandir. China tiene que ocupar una posición en el mundo de primera magnitud. Ok, don Alfredo, vamos a hacer una pausa, y también al resto, don Carlos y Ricardo. ¿Puede China, bajo esa, digamos, estela de argumentaciones que cada uno ha logrado colocar en el programa, puede China sustituir la cooperación que Estados Unidos ha venido dándole al país? Lo digo esto en el contexto de lo que mencionaba y trajo a colación Ricardo, esta decisión de USAID, por ejemplo, que es una de las entidades de mayor cooperación, que dijo que la cooperación sí iba a continuar con el país, sí, pero con aquellas organizaciones de la sociedad civil. Esto, sin duda alguna, en respuesta a lo que ha pasado a partir del 1 de Vamos a hablar sobre eso. Hablamos de eso cuando regresemos. Por un lado, también recordemos que nuestra deuda crece, la oposición a raíz de todos los empréstitos creados, y ahí está una declaración que hace nuestro amigo Romeo Auerbach, que dice: me encantaría que la cooperación de USAID volviera, pero el dinero es de ellos y la gente hace con su dinero lo que quiere. Bueno, eso es una, digamos, postura que la coloco también en este contexto. La oposición dice que el endeudamiento de El Salvador está creciendo a una velocidad galopante. ¿Qué piensan ustedes? Voy a una pausa y regresamos con esto. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestro análisis sobre el tema de la cooperación extranjera y su impacto en las políticas públicas en nuestro país, desde la perspectiva de estos acuerdos de cooperación que se han logrado establecer y afinar con el gobierno de China popular, y por supuesto también las relaciones con los Estados Unidos. Alfredo Milián, economista, Ricardo Castaneda, y también el ingeniero Carlos Vela, que nos acompaña desde Washington. A ver, hacía la pregunta: ¿puede China sustituir la cooperación que Estados Unidos ha venido brindándole a partir de todos estos acuerdos y acercamientos que se han generado? ¿Tienen la palabra? ¿Sí? ¿Sí? Nunca. A ver, Nunca. ¿por qué? No, porque estamos hablando
de 3 millones de salvadoreños. Imagínense de aquí a 20 años cuando un salvadoreño sea presidente de los Estados Unidos, que no es una cosa que está fuera de lo posible. No, ¿cómo se pone a creer? ¿Cuándo va a llegar un salvadoreño a ser presidente de la China? Si a los mismos chinos de otras etnias no les permiten llegar al poder. Yo lo que creo es de que nosotros con Estados Unidos, El Salvador, están, como dicen, atados en el ombligo. Ni los gringos se pueden deshacer de nosotros, ni nosotros nos podemos deshacer de los Estados Unidos. Hay una relación demasiado cercana. Yo lo que creo que hay que buscar es formas adecuadas de relacionarnos bien. Yo creo que algunas de las posiciones, digamos, de bravura que hay en El Salvador, que los ven en los bloggers con un nacionalismo infantil de que los Estados Unidos, el país más grande con el más chiquito. La verdad es que los Estados Unidos no tienen ningún interés estratégico en El Salvador. Tiene más, diría yo, en Nicaragua, digamos, que está posicionado mucho mejor que El Salvador, pero tiene una relación subjetiva con El Salvador. La cosa está que cuando iban a publicar esta carta de ley, algunos salvadoreños de acá de Estados Unidos tuvimos la oportunidad de ver esa carta y nos opusimos a todas las cosas que estaba pidiendo la empresa privada de El Salvador, que ya las mencioné, que me parece a mí que es totalmente fuera de lo desproporcional. Imagínense quitarles las remesas a los salvadoreños. Eso no se puede hacer. Entonces yo creo que si Yacurí estuviera vivo, si estuviera dando vueltas, bueno, si va a estar dando vueltas en su tumba ahorita, porque verdaderamente él nunca pediría algo así. Yo no entiendo por qué la UCA está participando. Yo no sé, ellos participan activamente, pero están en el grupo Salvadoreños por la Democracia, que creo que también Ricardo es parte de eso, puede que esté equivocado, en el cual se están pidiendo cosas a Estados Unidos que son dañinas para El Salvador y los salvadoreños. Yo no estoy de acuerdo con la forma que funciona el presidente, algunas cosas no me caen muy bien, pero ante todo yo soy salvadoreño. Yo mi participación en estas entrevistas son subjetivas, en el sentido que doy valores objetivos, pero por otro lado, subjetivamente yo soy salvadoreño, quiero el país. Yo no quiero que el país rompa con los Estados Unidos, ni quiero de que El Salvador, ¿cómo se llama? Los salvadoreños de acá los vayan a sacar, primero porque no los van a sacar, ¿verdad? Pero imagínate tú, el día que un salvadoreño sea senador, que sea presidente, ¿vamos a romper relaciones con El Salvador? No, eso es verdaderamente fuera de lo común. Yo creo que lo que hay que hacer en El Salvador es dedicarse a reparar el país. Es un país que ha estado estancado por milenios, desde la época de los indígenas. Ok, vamos a ver. Ha estado estancado el país y eso para mí debe ser el foco. Ok, Ricardo, a ver, cuéntanos un poquito. Sí. No, pero primero permíteme aclararle a Carlos que no sé a qué carta se está refiriendo. Yo no he participado, mucho menos como ICEFI, ¿no? Y eso lo quiero dejar muy claro en ese apartado. Justo recuerdo cuando estuvimos hace unos días contigo, Ernesto, que yo dejaba muy claro que nosotros no estábamos pidiendo ningún tipo de sanción, simplemente advertíamos nosotros cuáles pudieran ser las implicaciones para el tema de la actividad económica si ese tipo de sanciones se llegaran a dar. Entonces esa parte sí me gustaría dejarla muy claro y ser muy enfático en ese punto. Ahora, sobre lo que tú indicabas, Ernesto, mira, yo creo que más que hablar en este caso de los montos que representan esa cooperación, es más el mensaje político, ¿no? Porque prácticamente Estados Unidos dice, mire, le quito el apoyo a aquellas instituciones que deberían de ser en buena medida encargadas de velar por la transparencia, en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, de velar porque realmente se cumpla el Estado de Derecho, como es la Fiscalía General de la República. Entonces, a partir de eso me parece que es ese mensaje, y además al señalar de decir, miren, no es que retiramos esa cooperación del Salvador, sino que se la vamos a trasladar a las organizaciones sociales, ¿no? O sea, ok, a tu criterio no hay motivo para celebrar que $500 millones es algo significativo en materia de cooperación que da China hoy.
No, me refería, Ernesto, a los montos que se le estaba dando a partir del apoyo de USAID a estas instituciones. Ese, te digo que no es un monto grande, sino es más el mensaje político que se da, ¿no? Ahora, si uno revisa toda la cooperación de Estados Unidos, el monto es mucho más significativo, ¿no? Recordemos que por lo menos en las últimas 2 décadas, El Salvador ya tuvo 2 fomilenios, tuvo un asocio para el crecimiento, mucho apoyo en la parte de infraestructura. De hecho, en estos momentos, digamos que los proyectos más grandes en términos de infraestructura están siendo financiados con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Pero a mí sí me gustaría, Ernesto, colocar un punto en la mesa. Sí. Y es que uno de los aspectos en los cuales está El Salvador todavía en una situación económica sumamente crítica, y uno de los aspectos que requiere la atracción de inversiones. Las distintas encuestas a nivel internacional, estudios del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, muestran que dentro de los principales elementos que toma en cuenta un inversionista para llegar a un país es precisamente el respeto al Estado, la estabilidad política, la lucha contra la corrupción y, por supuesto, una política macroeconómica adecuada. Significa que si desde Estados Unidos se está mandando un mensaje que esos factores del Estado de Derecho no se están cumpliendo, de que hay un tema de inestabilidad política, eso sí puede tener algún tipo de repercusiones, ¿no? Adicionalmente de lo que los propios inversionistas están observando, y eso ya hemos visto cómo se ha traducido, por ejemplo, en una caída en los precios de los bonos, en cómo ha aumentado el perfil de riesgo. Entonces, yo, por ejemplo, no diría que lo que ha pasado el 1 de mayo ya se terminaron las repercusiones. A ver, pero eso sí, pero Ricardo, pero eso es irreversible, dice el presidente. Va a continuar con las réplicas. Sí, Ricardo, pero el presidente dice que eso es irreversible, ¿no? Es que mira, Ernesto, eso ya pasó. Yo estoy de acuerdo contigo. Los Estados Unidos no creo que se va a seguir desgastando con El Salvador. Lo hicieron en una primera fase, pero no creo que es algo conveniente. Lo que yo sí creo, ¿verdad?, de que el clima de inversión en El Salvador se pone complicado por 2 razones. Primero, por las medidas que toma el gobierno, que se ve que no hay un respeto a los procedimientos legales, ¿verdad?, del Estado de Derecho. Y segundo, de que verdaderamente aquí anda gente de la empresa privada proponiendo de que no se invierte en El Salvador, que a mí me parece que es totalmente anticapitalista. Pero yo verdaderamente creo que en El Salvador no existen verdaderos capitalistas, porque verdaderamente ningún capitalista estuviera proponiendo eso. Yo lo que creo, ¿verdad?, es de que los Estados Unidos va a continuar. Yo dije en la reunión, la vez pasada que estuve contigo, que si no se podía por el gobierno de Estados Unidos iba a apoyar al pueblo de alguna forma, y es lo que ha hecho. Pero decir que los Estados Unidos va a tomar posiciones negativas hacia El Salvador, no existe. Vamos a ver. Eso no lo veo. Y seguir empujando eso es seguir animando a un grupo de gente que Ricardo, te deja, que verdaderamente generan una situación totalmente inapropiada con respecto a las relaciones con Estados Unidos. De acuerdo. Ricardo, te deja al menos la postura de don Carlos, te dice de que, y lo ha dicho el presidente, que todo esto es irreversible. O sea, si estamos pensando en el uno, eso es irreversible, es como innegociable, ¿no? Así, te doy 10 segundos porque quiero que hable don Alfredo sobre ese punto. No, yo creo que es un tema... Yo creo que el enviado especial de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, fue muy claro al decir, ¿no?, que para Estados Unidos no era así, es decir, que había una posición diferenciada sobre lo que hay, ¿no? Yo, digamos que no estoy de acuerdo con Carlos de que ya pasaron la respuesta de Estados Unidos, sobre todo porque, y eso lo podemos conversar más adelante, está la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Don Alfredo, a ver, hay un elemento clave en eso, ¿no? Hay muchos elementos interesantes. Déjeme decir una cosa. Cuando la señora Samantha Powers anunció con aire de que iba a desviar los fondos de cooperación en ciertas actividades del gobierno de El Salvador, tuve mucha preocupación, porque obviamente ese tipo de sanciones reviran, es decir, saltan a otras esferas. Mi preocupación era, bueno,
¿y cómo va a quedar la negociación de artículo 4 con el Fondo Monetario? Bueno, ¿y qué pasa con esta perspectiva de la negociación con el Banco Mundial, que tiene 10 años el Banco Mundial de no tener una participación activa de desarrollo con El Salvador, y que este lunes se firman los protocolos del Banco Mundial para financiamiento? Entonces mi preocupación era que si las sanciones de AID iban a extenderse a los organismos económicos, y eso parece no ser así. De hecho, escuché al ministro y yo celebro mucho porque nos ha dado una serie de perspectivas importantes, inclusive con cifras de crecimiento y de perspectiva económica para El Salvador, que yo considero que son bastante positivas. De manera que entiendo, y por lo que dijo el ministro, las negociaciones con el fondo continúan. Y todo lo que tenemos con el Banco Centroamericano y con el BID también es una perspectiva económica que no parece que va a tener una influencia directa el problema este. El tema deuda. El tema deuda no es nuevo. Es cierto que El Salvador ya pasa del 90% de su capacidad. Pero señores, ¿qué país en el mundo, después del problema del COVID, que no ha entrado en una crisis económica? De hecho, muchos economistas están pensando de que dada ese endeudamiento adicional, el freno de la economía y del desarrollo por más de un año ha colocado a todos los países del mundo en una condición de necesidad de mayor deuda. Estamos hablando que los organismos internacionales son organismos de cooperación, de ayuda para los países que tienen menos recursos. No hay igualdad con la cooperación internacional individual de cada país. Eso es diferente porque la condicionalidad es diferente. Pero el Banco Mundial se nutre de las aportaciones de los países desarrollados para beneficio de los menos desarrollados. En ese sentido, por supuesto, yo creo, y ya se está hablando de que en la próxima convención del Banco Mundial y también del Fondo se va a hablar de la posibilidad de condonar deuda, porque los países no pueden sostenerla. De manera que el crecimiento, o bien condonar deuda o reprogramar deuda. En vez de pagarla en 20 años, la pagamos en 25 años. Claro, eso siempre tiene un costo por la tasa de interés y otros compromisos. Pero Japón tiene una deuda de arriba del 250% de su PIB. Y es decir, claro, tiene otra condición, pero eso no, a mí no me preocupa el tema deuda externa. Algunas de las calificadoras lo incluyen 100%. como cosa importante, pero realmente lo que estamos viendo es de que nosotros podemos pasar. Estados Unidos va a seguir siendo una fuente de cooperación internacional muy importante, pero les voy a decir una cosa: en África, en Asia, Estados Unidos está perdiendo mucha presencia en la cooperación internacional. Con relación a El Salvador tenemos los dos milenios, los dos fomilenios que son importantes, pero les digo una cosa: es muy poco realmente la perspectiva que tiene Estados Unidos actualmente como socio internacional en la cooperación. Claro, en gran medida se debe a que el señor Trump tuvo una política con relación a Estados Unidos que era America Great, América grande, y que Estados Unidos no necesitaba del mundo. De hecho, el señor Trump deshizo a la OMC, la Organización Mundial de Comercio. No existe. Mantiene todavía una guerra comercial con China. Eso no ha cambiado, eso sigue presente. Y además de eso, por supuesto, tenemos una situación de irritación entre China y los Estados Unidos. En gran medida, Estados Unidos resiente el expansionismo chino. Pero por otra parte, hablando de esto, por ejemplo, ¿qué es lo que que China ha tenido desde el punto de vista de cooperación? Les voy a mencionar dos casos. Sri Lanka le dio en el puerto, un puerto enorme en Bengala, que es importante para China, $7.3 billones en la bahía de Bengala, con una vasta
zona económica y en una relación de inversión 70 China, 30 Sri Lanka. Myanmar. Y luego Sri Lanka también entró en mora con China por otro puerto importante, porque para China es importante los puertos y la infraestructura. ¿Y qué es lo que pasó? Sri Lanka no pagó y China tomó el puerto. Y eso va a seguir sucediendo, pero eso ha pasado en la historia. ¿Por qué nosotros inventamos la doctrina Calvo para los países latinoamericanos? Era para condonar el problema de deuda, porque cualquier pastelero que tenía una deuda con Estados Unidos intervenía el país, o Gran Bretaña intervenía el país. Si usted tiene un préstamo con un banco comercial de aquí, de su casa, y usted no paga la cuota de amortización, ¿qué pasa? El banco le quita la casa. Es que eso es 1, 2 y 3, claro, lo más básico en la deuda. Ok, voy a darle la... Sí, Ricardo. Sí. Sí, mira, yo sí, hay un par de elementos que se han tocado sobre el tema de deuda que sí me gustaría ampliarlo. Voy a hacer una pausa y regreso contigo, y también don Carlos, que quiere abonar un poco a esto, porque bien lo decía, la sustitución de la cooperación puede ser de China frente a lo que Estados Unidos ha venido dando. Esa es la gran interrogante. Segundo, bastaría ver $500 millones, que es parte del primer apoyo económico de esta cooperación. Nuestra deuda crece de acuerdo a lo que podemos ver en términos de lo que se ha aprobado últimamente en la Asamblea Legislativa, y retrayendo a colación parte de la postura o opinión que tiene la oposición, que dice que el endeudamiento del país crece de manera agigantada. Un funcionario de gobierno, nuestro buen amigo Paul Steiner, nos escribe y dice: Ernesto, El Salvador no está decantándose a un país sobre otro. Estados Unidos decidió dirigir lo que invertía en el sistema de seguridad y justicia hacia ONG porque quieren exclusividad. El Salvador necesita de todos los amigos que pueda tener, y Estados Unidos debe reconocer que un amigo no le coarta oportunidades al otro. No hay apoyo internacional que no traiga interés geopolítico, ni China ni Estados Unidos. Un elemento que agregamos también en este análisis que hacemos esta mañana del tema. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que están a través de nuestra señal para el mundo, que es a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook también, búsquenos ahí. Y por supuesto, gracias por sus comentarios. Es importante destacar que cada uno que envía su mensaje se suma precisamente a los análisis que tenemos con nuestros invitados. Ricardo, a ver, y don Carlos también. Sí, mira, Ernesto, primero señalar que los préstamos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa con organismos multilaterales ya se habían firmado previo al 1 de mayo. Sí. Eso creo que es importante tenerlo claro, ¿no? El segundo aspecto es que el portavoz del Fondo Monetario Internacional, el señor Rice, dijo que las conversaciones con El Salvador continuaban, pero fue muy explícito en un aspecto. Y dijo: las próximas semanas estaremos conversando sobre los temas de transparencia y gobernabilidad democrática. En el caso de El Salvador se está negociando un acuerdo de servicio ampliado, no un acuerdo stand-by. Es decir, que no solo toma aspectos netamente fiscales, sino también aspectos económicos más generales, pero también aspectos de institucionalidad. Y yo creo que es ahí donde van a haber muchas complejidades en la negociación, porque el Fondo Monetario Internacional pedirá algunos tipos de condicionantes, sobre todo para tener mucho cuidado de no ellos financiar una posibilidad del establecimiento de un régimen no democrático en el país. Otro punto a señalar, en el caso de El Salvador, es el país de la región centroamericana que tiene los niveles de deuda más altos. El nivel de deuda en sí mismo pues no dice mayor cosa, pero estoy seguro que Alfredo, el resto de economistas saben todos los indicadores de sensibilidad y de sostenibilidad de la deuda. Y en el caso de El Salvador, la deuda es insostenible. Insisto, no solo por sus altos niveles
sino, por ejemplo, cuánto representa dentro del presupuesto. Te pongo un ejemplo. Este año, para 2021, El Salvador está destinando más para el servicio de la deuda que lo que está destinando para salud en el marco de la pandemia. Okay. Esto es solo como para ponerte un ejemplo. ¿Es insostenible a tu criterio esto? Es insostenible, digamos, no solo a mi criterio, sino porque los indicadores técnicos así lo demuestran. Adicionalmente, aún y cuando parte de la justificación o la argumentación que se está haciendo en el debate en la Asamblea Legislativa es para apoyar a aquellos sectores que están, digamos, ¿cómo se le llama? Aquellos sectores deprimidos y que en su momento necesitan ser reactivados para generar dinámica. El caso específico, ahí está la bandera del periódico oficialista que dice un apoyo para el sector agrícola, por ejemplo. Veamos. Es que mira, Ernesto, sí, todos los sectores necesitan en estos momentos apoyo. La gran pregunta es cuál es el plan que tiene El Salvador. No existe ningún plan, por lo menos de manera pública, que te demuestre cuáles son los resultados que se quieren obtener. La deuda pública no es buena ni mala, sino dependiendo cómo se use y cómo se gestione. Y en el caso de El Salvador, la deuda, por la forma como se ha gestionado, ha hecho que la presión sea muy alta. Y adicionalmente, en el caso de El Salvador, la mayor parte de la deuda no es con organismos multilaterales, es con acreedores privados, porque durante muchísimos años El Salvador se ha endeudado principalmente a través de la colocación de bonos. Solo recordemos que el año pasado El Salvador emitió $1.000 millones de bonos a una tasa de interés de 9.5%. En ese mismo momento, por ejemplo, distintos países del mundo, si quieres Estados Unidos, estaba también financiándose a través de endeudamiento, pero con tasas de interés cercanas a cero. Es decir, hay una enorme diferencia sobre cómo se ha estado gestionando el tema de la deuda, ¿no? Entonces yo insisto que en este caso el tema de la deuda es fundamental tener claro cuál es el plan y cuáles son los resultados, porque algo sí debe estar muy claro a la ciudadanía, es que todo ese endeudamiento lo va a pagar la población a través de sus impuestos actuales o futuros. A ver, veamos, regreso un poco a ese elemento. Ahí está, la manera del periódico que recoge la argumentación por la cual se están haciendo estas aprobaciones. Aprueban el plan para reactivar la agricultura. Es un sector que ha estado bastante afectado por la pandemia y por otros elementos que también incluso conllevan a cuestionar la política de compra de grano afuera, teniendo nosotros producción en el país. Hay que las cosas decirlas así por así, ¿no? Claro. No, yo estoy de acuerdo. Coincido con mi amigo Ricardo, evidentemente, en que la deuda externa visualizada como es y en los términos de pago es insostenible, pero no estoy de acuerdo con él en que no es y que esa es innegociable. La negociación está abierta en las finanzas públicas, a pesar de que parte de la deuda, como él dice, es privada. Pero eso no quiere decir que eso va a detener el desarrollo económico del país. Cuando hablamos de cooperación, estamos hablando, claro, de la parte de los organismos internacionales, pero existe el factor de cooperación independiente. Y en este caso estamos hablando de un nuevo entrante a la economía centroamericana y salvadoreña que se llama China, que comienza haciéndonos un donativo de $500 millones sin condiciones previas, entre comillas. Desde luego, China pudiera pagar la deuda de El Salvador con lo que yo tengo de efectivo en el bolsillo, sin ningún problema. Y es decir, eso es muy importante porque todo va a depender cuál es la participación que el país va a determinar y negociar con China, porque todo es negociable. No hay tal cosa. En este momento nosotros tenemos que la cooperación china se perfila de ser muy importante. ¿Es un mito o una realidad pensar que China no da nada gratis? No, es que ningún país, como dicen en inglés, there is no free lunch. No hay almuerzo gratis. No hay almuerzo, pero claro, es obvio. Eso de decir que no hay condiciones que China no tiene condiciones, Alfredo, no has leído el convenio. No. El convenio está lleno de condiciones, es más, todas condiciones. Inclusive la condición número 1, llave en mano. Nosotros decidimos lo que vamos a financiar.
O sea, todas esas son condiciones. Decir que esas no son condiciones, me parece a mí que no es correcto. Mira, yo sí estoy de acuerdo que la función de los bancos no es política, es económica. Ni el fondo, ni el BID, ni el Banco Mundial van a estar poniendo requisitos políticos en un préstamo. Sí los van a ver, porque obviamente eso te da una idea de cómo está el clima en el país. Pero eso no es su objetivo. Alfredo. No, de acuerdo. Lo que creo es de que lo que está pasando, digamos, de la ayuda económica con la China es algo insignificante con respecto a lo que es la relación de Estados Unidos con El Salvador, que es una relación casi como estamos pegados a los americanos o los americanos o los salvadoreños a nosotros, estamos acoplados totalmente. Los ciclos económicos en El Salvador van como de 1 a 3 meses después de los ciclos económicos de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿por qué se da una alza en las remesas en El Salvador? A mí yo no he escuchado a nadie decir por qué, pero es una razón sencilla. Hubo un excedente de dinero en los Estados Unidos por la cantidad de dinero que el gobierno estuvo dando a todas las familias, aún las familias que no necesitaban. Yo no necesito y recibí $3,000. Entonces toda esa gente obtuvo dinero disponible para enviar a El Salvador, de ahí es donde sale. Entonces la relación que existe entre Estados Unidos, cada vez que se hace algo económicamente en los Estados Unidos, impacta a El Salvador, porque por ejemplo, si hay más construcción, hay más trabajadores salvadoreños. Si hay más digamos, construcción, hay más remesas que se envían a El Salvador, etcétera. O sea que comparar a la China con El Salvador, con Estados Unidos, es estar comparando. Ok. Bueno, don Alfredo, voy a darle la palabra. No hay ninguna comparación, ni en montos, ni en relación, ni en el futuro, y mucho menos cuando tengamos un presidente salvadoreño americano de los Estados Unidos. Ok, vamos a llegar ese día. Voy a darle la palabra cuando regrese. Me están pidiendo pausa y también Ricardo quiere hablar al respecto. Pausa y volvemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. En el contexto del análisis que estamos haciendo, voy a agregar otro elemento que también a nivel de Asamblea Legislativa se ha conocido, por lo menos así lo destacan algunos periódicos. Diputado del PCN, afín al oficialismo, aseguró que la canciller intentará cabildear para que sean revertidas las medidas tomadas por Estados Unidos. Este es parte de lo que se ha manejado en ese contexto. Descarta gestión para recuperar fondos USAID. Nayib Bukele insistió en que las destituciones hechas por la Asamblea Oficialista son irreversibles. Donde USAID quiere regalar su dinero, puede hacerlo, mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición. ¿Qué piensa? No, yo creo que eso es muy importante, porque es cierto que ha habido una desviación de fondos, pero en este momento hay un caso célebre con México. El gobierno de México le está reclamando a Estados Unidos que está colaborando financieramente con entidades privadas del PRI y del PAN y que son opositores políticos. Entonces México dijo que eso es intervencionismo de los Estados Unidos que no se puede tolerar. Tenemos que tener mucho cuidado cómo se perfila esta situación, porque los fondos de cooperación perfectamente tienen un propósito, y ese propósito puede ser el beneficio que representa para la población. Pero si esos fondos se van a colocar en actividades políticas de oposición, entonces habrá un reclamo serio con el intervencionismo y con la soberanía nacional, y como salvadoreños indistintamente tenemos que proteger esa parte, la nacionalidad,
la integridad y la independencia. Ricardo. Sí, mira, yo creo que es fundamental de cara a una verdadera recuperación económica que El Salvador logre estabilizar la crisis política, y esto implica recomponer el Estado de Derecho y la plena separación de poderes, porque yo insisto, ya los primeros indicadores sobre los mercados financieros, que dicho sea de paso, no es que les interese mucho la parte política como se ha señalado, sino que sobre todo que se les pague, ya muestran el riesgo que tienen. Yo quisiera aprovechar, Ernesto, para volver al tema de la deuda, sí, que me parece importante, sobre todo por cómo han venido estas últimas plenarias. Te voy a poner un par de datos. Entre marzo de 2019 y de marzo 2020 y marzo 2021, es decir, en el marco de la pandemia, obviamente uno de los principales instrumentos que utilizó El Salvador fue el tema del endeudamiento. Se endeudó, o el endeudamiento subió en alrededor de 2.200 millones de dólares. Ese monto es el equivalente a todo el endeudamiento del periodo de Sánchez Serén. Es decir, estamos hablando de un monto sumamente alto. Y lo que llevamos ahorita en esta nueva legislatura, es decir, del 1 de mayo a la fecha, ya se han discutido, aprobado, ratificado alrededor de 2.700 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de montos sumamente grandes. Ahora, a mí sí me parece que se debería discutir y analizar más a profundidad el hecho de que, por ejemplo, el día de ayer se estén creando nuevos fideicomisos para poder ejecutar estos recursos. Los fideicomisos históricamente en El Salvador han estado marcados por la opacidad, la poca transparencia y la falta de efectividad. Y dadas las circunstancias de la situación financiera que se encuentre el país, El Salvador no puede darse el lujo de desperdiciar un solo centavo. El costo realmente de oportunidad es demasiado alto, y por eso es indispensable realmente avanzar hacia lo que yo llamaba ese plan integral, donde uno de los puntos medulares debe de estar una reforma fiscal. Fíjate que hasta el momento sabemos que El Salvador está negociando con el Fondo Monetario Internacional, pero no sabemos qué es lo que están negociando, cuál es la propuesta. Costa Rica el año pasado estuvo en negociaciones con el fondo y ya lograron acordar un acuerdo de servicio ampliado, y desde el primer momento tú te podías meter al sitio web de la Presidencia de Costa Rica y encontrabas de manera detallada cuáles eran las medidas que ellos habían puesto en la mesa para negociar. Una de las preguntas que no se ha respondido hasta este momento es: ¿quién va a pagar los costos de la crisis? Y eso se define a partir de una reforma fiscal. En estos momentos, quienes pagan los costos de la crisis son las personas más pobres por la forma como está diseñado el sistema tributario. Sobre ese aspecto, hasta el momento, a pesar de que en el Plan Cucatlán se hablaba de un pacto fiscal, se hablaba sobre avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, más justo, en la práctica no se ha tenido nada, y creo que eso debería de ser uno de los puntos centrales que desde el Ejecutivo se debería colocar en la mesa. Tú preguntabas, Ricardo, sí, don Carlos, antes, tú preguntabas sobre cuál es la dirección y cuál es el plan. Paul Steiner nos escribe, y estoy tomando porque es una versión oficial, que creo que también la introduzco acá de manera tal. Pero Ricardo dice, el plan Cucatlán es el norte y el plan despegue de la economía es el detalle, Ricardo. Bueno, por ejemplo, el tema del plan despegue económico nadie lo conoce, es decir, no existe un documento de manera pública. Si se tiene, y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, que cualquier país que quiera avanzar hacia el desarrollo necesita colocar esa información disponible para que toda la población tenga certeza sobre cuál es el rumbo que se quiere llegar al país, cuáles son los resultados que se quiere obtener, porque si tú no tienes claridad hacia dónde vas, pues entonces realmente va a ser muy difícil que las decisiones que tomes sean efectivamente las que permitan un mejor desarrollo para El Salvador. A ver, este gobierno, en característica que recojo del análisis de muchos, es que es un gobierno de armas tomar, es decir, hacer ya las cosas y no ir con, digamos, con aquella lentitud que a lo mejor y aquella burocracia de discurso que se hacía anteriormente. ¿Qué piensas tú?
Es que yo creo que una cosa no está peleada de la otra, ¿no? Es decir, no existe un gobierno exitoso en el mundo o una empresa exitosa que no planifique. Y una de las cosas que ha faltado en El Salvador durante muchísimo tiempo ha sido precisamente el tema de la planificación, pero también el tema de la evaluación de los resultados. No debemos de olvidarnos que producto de la pandemia los niveles de pobreza, desigualdad e incluso hambre se han incrementado. La FAO ha alertado cómo millones de personas en El Salvador se encuentran en estos momentos en inseguridad alimentaria. Entonces, a partir de eso, evidentemente El Salvador tiene múltiples problemas y seguramente todos esos problemas no se van a resolver de la noche a la mañana, pero sí es muy importante que la ciudadanía sepa, por ejemplo, en este periodo presidencial, hasta dónde se quiere llegar en términos de educación, en términos de salud, en términos de generación de empleo formal. Me parece que muchas veces... ¿Tú no ves positivo esto de la inversión en la primera infancia como es uno de los créditos que se ha hecho? ¿Tú no ves positivo esto? Sí. La inversión en primera infancia es clave, indispensable dentro de una estrategia de desarrollo. Es una de las enormes deudas que se ha tenido en el país, pero fíjate sobre ese punto. El plan de la primera infancia ha sido declarado como reservado. Entonces, digamos, más allá de que sabemos que está el préstamo, ¿qué es lo que se quiere lograr? No se sabe. Y es que vivimos en una democracia, y en una democracia la ciudadanía tiene el derecho a conocer cómo se van a manejar sus recursos, y por eso es indispensable que el tema de transparencia, rendición y cuentas no debe de estar peleado sobre el tema de efectividad, eficiencia del gasto público. 700 millones de dólares en préstamos para salud, educación y alcaldía. Don Carlos. Mire, aquí hay un dicho que dice: falla en planificar y planifica fallar. Eso sucede, no hay nada más real. El problema con El Salvador es que yo lo he mencionado otras veces: no hay política de Estado, no hay política de gobierno, no hay política administrativa. Y cuando yo le he hecho esta pregunta a cierta gente del gobierno, no me pueden explicar qué es cada uno de ellos. Entonces, para mí ese es el problema fundamental. Y no veo, digamos, si usted quiere avanzar en agricultura, ¿cuál es nuestra política agrícola? ¿Qué pensamos que El Salvador sea? Taiwán tenía una política agrícola. Singapur tenía una política de industrialización relacionada con la alta tecnología. O sea, todo país debe tener una política explícita, y si no existe una política explícita a esos tres niveles, es imposible que el país pueda salir de la situación en que se encuentra. Yo, digamos, traté de leer el plan Cuscatlán y verdaderamente no me pareció que era una política coherente. Más coherente es la política que dio Biden en un discurso y la resumió en 3, 4, 5, digamos, objetivos, porque una política de Estado no es tan complicada, debe ser verdaderamente sencilla y asumible por todos. Yo creo que ese es el problema, y el problema de la opacidad, digamos, que no se sepa exactamente, que todo se reserve. Eso va a llevar al país verdaderamente a una situación de más conflicto innecesario. Yo creo que El Salvador tiene posibilidades de salir adelante, de ser un país próspero. El Salvador tiene una situación envidiable con muchos otros países del mundo. Solo mira las remesas, son el 21% del Producto Interno Bruto, y verdaderamente no se aprovecha. El país está enfrascado en una lucha ideológica similar a la que tuvo el Frente con el FMLN, que no contribuye al progreso del país. Yo, digamos, cualquier contribución que yo pueda tener hacia El Salvador es esa, digamos, de que paren ya de estar peleando y que pasemos a una etapa de construcción, no de destrucción. Y eso de estarle echando la culpa al gobierno de antes, bueno, pues sí, si uno llega a un gobierno, si uno es candidato a un puesto de gobierno, es porque quiere superar, es porque cree que las cosas se pueden hacer mejor. Pero estar viviendo en el pasado, por ejemplo, se hacen carreteras, yo no sé para qué son esas carreteras, claro que sí, son buenas, pero por ejemplo se han hecho carreteras en El Salvador que son como legado nada más, y todo eso viene de la cultura maya, ¿verdad? De que se construían pirámides, no se sabía para qué,
la muralla de la China, o sea, lo que Marx llamó el modo de producción asiático, que se hacen trabajos de infraestructura, pero sin ningún objetivo excepto que del legado histórico. Yo creo que eso hay que superarlo en El Salvador y entrar a una situación de una planificación verdaderamente que beneficie al pueblo. Por ejemplo, lo que estaba hablando Ricardo sobre la reforma fiscal, yo verdaderamente no entiendo por qué, si Avianca es una empresa que está en declive, que está fallando, porque el pueblo salvadoreño la tiene que subvencionar no cobrándole impuestos a la gasolina. Me parece a mí que eso es totalmente fuera de cualquier lógica. El hecho de que las empresas grandes en el país no paguen. Yo en El Salvador, en la época de Sánchez Serén, me reuní con el viceministro de Ingresos y con el ministro de Hacienda, y les expliqué todo el proceso que nosotros hicimos en los Estados Unidos para transformar y modernizar el IRS, el fisco, porque yo fui el jefe científico de ese proyecto, un proyecto de $7,000 millones. Nunca logramos hacer nada, me reuní, mandé gente, platiqué, les di un guión, y es una cosa que lo vengo haciendo desde la época de Dawood. Entonces verdaderamente no hay ninguna intención de mejorar el país. Esa es mi preocupación. Interesante. Voy a la pausa, le doy la palabra cuando regresemos para estar a tono con el tiempo. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar enviando sus comentarios. Muy bien. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, don Alfredo. Sí, rápidamente, contestando a mi amigo Carlos. Cualquier acuerdo financiero tiene condicionantes. Todo es producto de una negociación. Si usted quiere una baja en la tasa de interés del financiamiento, la tiene que negociar y otorgar consecuentemente un factor que favorezca a la otra parte. Negociación es lo que nosotros seres humanos hacemos, especialmente en finanzas. Entonces, la condicionalidad, cada uno de los países. Cuando estamos hablando de llave en mano, que es una de las formas de cooperación, el que hace y el que otorga las condiciones y los beneficios dicta las condiciones. Cuando los franceses a El Salvador le otorgaron un fallido producto de los barcos atuneros y el muelle de la Unión, Francia financió todo. Empresas francesas tenían que ser. Cuando los japoneses hicieron el aeropuerto internacional Monseñor Romero, pusieron sus propias condiciones de financiamiento y eso lo tuvo que manejar CEPA como negociador. Consecuentemente, cuando se trata de llave en mano, quien pone las condiciones es la otra parte. Si nosotros lo queremos aceptar, bien. Si no lo queremos aceptar, bien. Entonces, pero yo sí quiero entrar a un tema muy importante que dijo don Carlos, el tema de las remesas. Me preocupa muchísimo cómo se está manejando falsamente la información sobre el tema de las remesas. Se está manejando abiertamente. Cuando hubo las elecciones... ¿En qué sentido? ¿De que se está promoviendo? No, ahora lo menciono. Cuando fue la elección del presidente Saca, en esa ocasión, que el candidato de la oposición era Chafik Handal, en ese momento uno de los temas más cruciales de esa elección fue el tema de las remesas. Como dicen en mi pueblo, en San Miguel, que nos quisieron asustar con el petate del muerto. Y nos dijeron, es decir, lo que pasa que va a entrar un partido político de izquierda, comunista, y se van a terminar las remesas familiares. Entonces, señores, no le den el voto a este partido de izquierda. ¿Hoy es el caso similar?
vuelto nuevamente y creo que no podemos. Nosotros somos 3 millones de salvadoreños y quiero decir una cosa importante. Los 3 millones de salvadoreños que tenemos en Estados Unidos, en términos política de Estados Unidos, son más importantes que El Salvador entero. Ok, en conclusión. Sí. Porque nosotros tenemos definitivamente congresistas, tenemos en los estados salvadoreños, empresas salvadoreñas que tienen una alta valoración económica y política en Estados Unidos y competimos políticamente y somos parte del 18% del voto latino. Entonces, en ese sentido, no me gusta de ninguna manera que personas enteradas, con capacidad, como la señora Aponte, que tenga que decir que el problema con El Salvador es que si no revierte su política, que entonces se van a terminar y que el Congreso va a desaprobar el TPS y todas las condiciones migratorias. Eso es una afrenta a los 3 millones de salvadoreños y que yo celebro mucho que parece ser que ahora le van a dar una mayor relevancia a esos 3 millones en las elecciones, porque en las últimas elecciones apenas 6,000 votos vinieron de la diáspora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos lo que pasó con el gobierno de Trump, en donde 200,000 familias salvadoreñas iban a perder el TPS y el DACA, que eran 60,000. Nosotros teníamos una última fecha para enero del 2021 y luego los salvadoreños tenían que regresar a El Salvador. Ahora bien, eso ha cambiado, porque ahora la perspectiva en Estados Unidos es qué va a pasar con la nueva ley migratoria que se está considerando en el Congreso. Ese es otro tema para otro programa. Voy por cuestiones de tiempo a las conclusiones. ¿Cuál es tu conclusión de lo que hemos hablado entonces y tu reflexión final, Ricardo? Comienzo contigo, 30 segundos. Mira, muy rápidamente, que es indispensable la separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho para una verdadera recuperación económica. 2, que es fundamental una verdadera reforma fiscal donde el tema del endeudamiento se evalúe de manera estratégica y se necesita un plan de desarrollo. Y tercer punto, es fundamental que las relaciones tanto con China y Estados Unidos sean relaciones inteligentes, estratégicas y en beneficio de la población, no de un pequeño grupo. Don Carlos, 30 segundos. Sí, yo creo que también una reforma fiscal es necesaria en El Salvador. Hay demasiada evasión y elusión de impuestos. El país tiene que tener una política de Estado, tiene que tener una política de gobierno y una política administrativa. Y todo esto tiene que terminar en un plan que nos permita superar el subdesarrollo y el atraso que tenemos. Continuar peleando con los Estados Unidos no favorece a nadie, y estoy seguro que los Estados Unidos ya no se van a gastar más con El Salvador, ni se va a escuchar más con respecto a esto. Okay. Quiero decir algo más, sí, y quiero estar de acuerdo con Alfredo. Eso de sacar el petate de las remesas es verdaderamente nocivo, pero más nocivo, creo yo, es que hayan venido salvadoreños aquí a los Estados Unidos a abogar ante el Congreso y miembros del Congreso y en diferentes lugares contra las remesas como un condicionamiento en El Salvador. Eso me parece a mí que es totalmente fuera de lo correcto, y principalmente de que el pueblo salvadoreño depende de eso. Sí, vamos a ver, 30 segundos también. Su reflexión final, ya porque se nos fue el tiempo. Lección final. Yo creo que es importante hablar de lo siguiente. Obras son amores y no buenas razones. Lo que nosotros tenemos frente a nosotros es una perspectiva de 3 años más con este gobierno, con el que tenemos que trabajar, como dijo alguien, le guste o no le guste. Lo que nosotros tenemos que hacer es exigirle a nuestro gobierno que cumpla precisamente las campañas con las reformas correspondientes de todos los factores que en este grupo hemos tratado, desde el punto de vista de la deuda, del endeudamiento, del condicionamiento, de las relaciones universales, porque ahora ya El Salvador es parte del mundo, no solamente es este pedacito de tierra. Entonces es importante esa parte, y creo que es hablar
en otros términos, de otro tipo de situación que genere un daño al país, no es bueno. Me agrada mucho que la señora ministra vaya a hacer completamente una visita de cabildeo a los Estados Unidos, pero acordémonos de una cosa, el que no conoce el Congreso, yo he estado ahí de 10 años, conozco bastante bien cómo funciona. Señores, son 535 miembros en el Congreso, de los cuales hay 100 senadores y hay 435 representantes, cada uno en su distrito representativo electoral. De manera que estos representan 50 estados y se eligen cada 6 años y los representantes cada 2 años. Es importante, lo que quiero decir es que para hacer un lobby, usted tiene que entrar grande y no solamente parcialmente con una pequeña visita a los Estados Unidos. Ok, quedamos claros en eso. Ahora, lo cierto es que el presidente descartó en su cuenta en Twitter que el gobierno vaya a Estados Unidos a, digamos, revertir o a intentar realizar alguna gestión para revertir estas decisiones de cooperación. Eso se mencionó más en la Asamblea Legislativa. Ricardo, como siempre, te agradezco mucho que nos acompañes esta mañana. Gracias por tus aportes. Gracias, don Carlos, también. Don Carlos Vela, muchísimas gracias. Gracias también a usted, don Alfredo. Les agradezco mucho. Y más adelante los vuelvo a invitar para que podamos también tener una tercera versión de lo que estamos conversando esta mañana. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.